¿Alguna vez te has sentido rodeado de gigantes, de muros que parecen imposibles de derribar? Así era la tierra de Canaán, un lugar lleno de ciudades fortificadas, ejércitos poderosos y un pueblo entregado a la idolatría. Pero detrás de esa fuerza aparente había vacío, corrupción y un destino marcado por el juicio de Dios. La historia de los cananeos no es solo un relato antiguo, es el reflejo de lo que pasa cuando la humanidad se aleja del Creador. Nos habla de pueblos que confiaron en sus murallas, en sus riquezas y en sus ídolos, pero terminaron cayendo porque olvidaron al Dios verdadero. Y si somos sinceros, ¿no sucede lo mismo en nuestros días? ¿Cuántas veces levantamos nuestras propias murallas pensando que nos darán seguridad mientras dejamos a Dios de lado? Aquí encontrarás la historia completa de los cananeos, narrada con todos sus detalles, su origen, su poder, su caída y la lección que todavía nos habla hoy. Porque aunque su final fue doloroso, en medio de esa historia también descubrimos una verdad transformadora. La fidelidad de Dios nunca falla y su misericordia alcanza a todo aquel que decide creer en Él. Prepárate, porque este viaje no es solo para conocer un pueblo del pasado, sino para comprender cómo sus errores, su dolor y su destino nos muestran el camino hacia la solución que todos necesitamos. Volver a poner nuestra confianza en el único Dios vivo y verdadero. Antes de comenzar con esta poderosa historia completa de los cananeos, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna de estas narraciones bíblicas llenas de revelación y enseñanza para tu vida. Déjame también un comentario con la frase «Quiero aprender más de la palabra de Dios». Escríbelo ahora mismo, repítelo en los comentarios, porque de esa manera nos ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escucharlo hoy. 1. El origen del pueblo cananeo. Después del gran diluvio que cubrió la tierra en tiempos de Noé, la humanidad comenzó de nuevo a poblarse a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entre ellos, Cam tuvo un hijo llamado Canaán, y de él nacería un pueblo entero que llevaría su nombre, los cananeos. Desde el inicio, esta descendencia fue marcada por un episodio doloroso. La Biblia relata que cuando Noé plantó una viña y bebió de su vino, quedó ebrio y desnudo en su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y en vez de cubrirlo se burló contándolo a sus hermanos. Sem y Jafet, con respeto, cubrieron a su padre sin mirar. Cuando Noé despertó y supo lo que había sucedido, pronunció una palabra profética que cambiaría la historia. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. Aunque la falta la cometió Cam, la maldición cayó sobre su hijo Canaán y su descendencia. Así comenzó el destino de un pueblo que viviría en constante oposición al plan de Dios. Los hijos de Canaán se esparcieron por una tierra muy fértil, una franja estratégica entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Allí levantaron aldeas que pronto se convirtieron en ciudades importantes. Sus descendientes dieron origen a varias tribus conocidas en la Biblia: los jebuseos, los amorreos, los heveos, los gergeseos, entre otros. Todos ellos formaban parte de lo que más tarde se llamaría los pueblos cananeos. La tierra que habitaron no era cualquier lugar. Era un territorio codiciado, con montañas verdes, valles fértiles, manantiales de agua dulce y costas que facilitaban el comercio con otras naciones. Por eso, Canaán se convirtió en un centro cultural y económico del mundo antiguo. Sin embargo, al mismo tiempo que progresaban, se alejaban del Dios verdadero, adoptando costumbres y prácticas que serían condenadas por el Señor. El origen de los cananeos, entonces, no fue solo geográfico, sino también espiritual.
Desde el principio estuvieron bajo la sombra de aquella maldición pronunciada por Noé, y sus vidas reflejarían esa herencia. Un pueblo fuerte, con ciudades impresionantes y riquezas admirables, pero destinado a ser ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad decide vivir lejos de Dios. 2. La tierra prometida y su importancia. La tierra de Canaán no era un lugar cualquiera, era un territorio especial, lleno de contrastes y riquezas naturales. Había montañas altas que parecían tocar el cielo, valles fértiles donde crecían viñas y trigales dorados, y fuentes de agua que refrescaban al viajero cansado. Sus costas se abrían al mar Mediterráneo, lo que permitía el comercio con otras naciones poderosas de la antigüedad. Para los pueblos vecinos, Canaán era codiciada por su posición estratégica, pero para Dios tenía un significado aún más profundo. Era la tierra que Él mismo había prometido a Abraham y a su descendencia. Cuando Dios llamó a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos, le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 12:7. Imagínate la escena. Abraham, un hombre extranjero, caminando por esas colinas y planicies sin saber exactamente cómo ni cuándo esa promesa se cumpliría, pero creyendo en la voz del Dios que nunca miente. Para él, Canaán no era solo un territorio físico, era un símbolo de esperanza y de herencia divina. La importancia de Canaán se entendía no solo por lo que producía, sino por lo que representaba. Era una tierra que fluye leche y miel, como Dios la describió a su pueblo. Leche como símbolo de abundancia y alimento, y miel como dulzura y satisfacción. Era una tierra preparada para que Israel pudiera vivir bajo la bendición de Dios, cultivando campos, levantando hogares y, sobre todo, adorando al Señor en libertad. Pero había un detalle que hacía esta promesa aún más desafiante. Esa tierra ya estaba habitada por los cananeos. Ciudades fortificadas, murallas imponentes y ejércitos preparados parecían hacer imposible el cumplimiento de la palabra divina. Sin embargo, lo que para los hombres era imposible, para Dios era una oportunidad de mostrar su poder. La tierra de Canaán se convirtió en el escenario donde se enfrentaban dos realidades: la idolatría de un pueblo que había olvidado a Dios y la fidelidad de un Dios que cumplía lo que había prometido. Para Israel, Canaán era mucho más que un lugar en el mapa. Era el cumplimiento de un pacto, el sueño de generaciones enteras y la prueba viviente de que Dios dirige la historia. Cada paso que los israelitas darían en ese territorio sería un recordatorio de que, aunque los hombres se aferran a sus ciudades y a sus ídolos, solo la voluntad de Dios permanece para siempre. 3. Los cananeos y sus ciudades fortificadas. Los cananeos no eran un pueblo débil ni atrasado. Al contrario, en su tiempo fueron considerados una de las civilizaciones más fuertes y avanzadas de la región. Habían aprendido a aprovechar las riquezas de la tierra, a organizarse y a construir ciudades que inspiraban temor. Jericó, por ejemplo, no era una aldea cualquiera. Sus murallas eran tan imponentes que parecían tocar el cielo, gruesas y altas, capaces de resistir cualquier ejército. Los viajeros que se acercaban quedaban impresionados, pues Jericó era la puerta de entrada a Canaán, símbolo del poder cananeo. Además de Jericó, había ciudades como Hazor, que se convirtió en la capital de los reyes cananeos del norte. Era un centro de comercio y de guerra, con ejércitos numerosos y carros de hierro que parecían invencibles. Estaban también Siquem, Meguido y muchas otras, cada una con fortalezas que demostraban la habilidad arquitectónica y militar de los cananeos. Estas ciudades no solo servían para vivir, sino que eran símbolos de orgullo, lugares donde los cananeos confiaban más en sus murallas de piedra que en el Dios verdadero. La vida dentro de estas ciudades era vibrante.
Había mercados llenos de productos agrícolas, artesanías de barro y metales, perfumes y especias que llegaban de tierras lejanas gracias a su ubicación estratégica. Sus calles estaban llenas de actividad y la gente confiaba en que sus muros los protegerían de cualquier amenaza externa. Para los cananeos, sus ciudades eran su refugio y su fortaleza. Pero detrás de esas murallas también se escondía un gran problema. Con toda su riqueza y poder, los cananeos se habían entregado a prácticas corruptas y a la idolatría. Sus templos dedicados a Baal y Astarté eran tan imponentes como sus murallas, y lo que allí se hacía era abominable ante Dios. Sacrificios humanos, rituales de inmoralidad y costumbres que destruían el valor de la vida y de la familia. Era un pueblo que había construido con sus manos grandes ciudades, pero con su corazón se había alejado del Creador. Por eso, cuando los israelitas escuchaban sobre Canaán, no pensaban solo en una tierra fértil, sino en ciudades inexpugnables y pueblos poderosos que parecían imposibles de derrotar. Sin embargo, lo que los cananeos no sabían era que ni las murallas más altas ni los ejércitos más grandes podían resistir al Dios de Israel. Sus ciudades fortificadas serían recordadas no por su gloria, sino por cómo cayeron una tras otra ante el poder del Señor. Si esta historia te está impactando, detente un momento y asegúrate de estar suscrito al canal. Dale un me gusta a este video y comparte tu apoyo escribiendo en los comentarios la frase «Dios siempre cumple sus promesas». Escríbelo y repítelo, porque con tu participación este mensaje podrá llegar a muchas más personas que necesitan ser alcanzadas por la palabra. 4. La religión cananea y sus ídolos. La fuerza de los cananeos no estaba solamente en sus murallas o en sus ejércitos, sino también en lo que ellos consideraban espiritualidad. Sin embargo, esa espiritualidad estaba completamente torcida y alejada del Dios verdadero. Los cananeos eran un pueblo profundamente religioso, pero su religión estaba marcada por la idolatría y la corrupción moral. Ellos adoraban principalmente a Baal, el supuesto dios de la lluvia y la fertilidad, y a Astarté, la diosa de la fertilidad y el amor. Imagina grandes templos levantados en las ciudades, con altares adornados, esculturas de piedra y madera, e imágenes talladas que representaban a estas deidades. Allí se reunían multitudes, no para buscar justicia ni santidad, sino para participar en rituales que mezclaban superstición, inmoralidad y violencia. En sus ceremonias, los sacerdotes cananeos creían que podían obligar a sus dioses a darles cosechas abundantes o victorias en la guerra. Para eso, realizaban sacrificios de animales, danzas frenéticas y hasta prácticas sexuales como parte del culto. Lo más impactante y doloroso era que en ciertos momentos llegaban a ofrecer niños en sacrificio, quemándolos en honor a Moloc o a Baal, creyendo que así garantizarían prosperidad. La Biblia deja claro que estas prácticas eran abominables ante los ojos del Señor. Levítico 18:21, Deuteronomio 12:31. Los cananeos pensaban que su tierra fértil y su poder provenían de esos dioses, pero en realidad cada acto de idolatría los hundía más en el pecado. Mientras sus campos florecían, sus corazones se endurecían contra el Dios verdadero. Era un pueblo que había cambiado la gloria del Creador por imágenes hechas por manos humanas, confiando más en ídolos de piedra y madera que en el Dios vivo. Esta idolatría no era solo un detalle cultural, era la raíz de su destrucción. Por eso, cuando Dios prometió entregar Canaán a Israel, no se trataba únicamente de darles una tierra fértil. Se trataba de limpiar esa tierra de toda práctica malvada que contaminaba la vida y la fe. El juicio contra los cananeos era también una lección para todas las generaciones.
Cuando un pueblo sustituye a Dios por ídolos y normaliza la maldad, el resultado es la ruina. Así, la religión cananea se convirtió en el mayor obstáculo para la relación con Dios. Y para Israel, la lucha no sería solo contra murallas y ejércitos, sino contra una influencia espiritual peligrosa que amenazaba con desviar sus corazones del camino del Señor. 5. Abraham y los cananeos. Cuando Abraham salió de su tierra natal, obedeciendo la voz de Dios, no sabía exactamente hacia dónde iba ni qué le esperaba. Lo único que tenía era la promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Esa tierra era Canaán, habitada ya por pueblos numerosos y poderosos. Imagina a Abraham, un extranjero con su esposa Sara, su sobrino Lot y sus siervos, entrando en un territorio lleno de ciudades fortificadas, de pueblos que adoraban a dioses extraños y de costumbres totalmente diferentes a las suyas. Para los cananeos, Abraham debía parecer un simple nómada, un pastor de ovejas que viajaba con su caravana. Pero lo que ellos no sabían era que ese hombre llevaba consigo una promesa eterna del Dios Altísimo. Cada paso que Abraham daba sobre esa tierra, cada tienda que levantaba, era como una señal de que un día esa tierra no sería de los cananeos, sino de su descendencia. Abraham recorrió Canaán y en lugares clave levantó altares al Señor. Mientras los cananeos adoraban a Baal y Astarté en templos llenos de inmoralidad, Abraham levantaba piedras sencillas y allí invocaba el nombre del Dios verdadero. Era como si, en medio de la oscuridad espiritual de Canaán, se encendiera una luz que recordaba que Dios no había olvidado su plan. Pero vivir en medio de los cananeos no fue fácil. Había tensiones y disputas por la tierra y los recursos. En una ocasión, Lot, el sobrino de Abraham, eligió vivir cerca de Sodoma, una ciudad cananea conocida por su pecado y su maldad. Esa decisión más adelante traería grandes consecuencias, mostrando lo peligroso que era dejarse atraer por el esplendor de las ciudades cananeas, que aunque parecían prósperas, estaban corrompidas por dentro. Lo sorprendente es que, a pesar de la aparente superioridad de los cananeos, fue Abraham, el extranjero, quien intercedió por ellos en varias ocasiones. Cuando Dios le anunció el juicio contra Sodoma y Gomorra, Abraham clamó pidiendo misericordia, mostrando que su corazón reflejaba la compasión de Dios, incluso hacia pueblos que vivían en pecado. La relación entre Abraham y los cananeos fue como un contraste constante. Por un lado, un pueblo fuerte en apariencia, pero débil espiritualmente. Y por otro, un hombre que parecía débil en número y en recursos, pero que caminaba bajo la protección y la promesa del Dios Todopoderoso. La historia de Abraham, en medio de los cananeos, nos muestra que la fidelidad a Dios brilla más cuando estamos rodeados de oscuridad. Mientras los cananeos confiaban en murallas e ídolos, Abraham confiaba en la palabra de un Dios invisible pero verdadero, y esa fe lo convirtió en padre de naciones. 6. Isaac, Jacob y el contacto con los cananeos. Cuando Abraham murió, la promesa de Dios pasó a su hijo Isaac. Y al igual que su padre, Isaac vivió en medio de la tierra de Canaán, rodeado por pueblos poderosos y costumbres peligrosas. La Biblia nos muestra que una de las grandes preocupaciones de Abraham fue que su hijo no se uniera a las mujeres cananeas, porque sabía que esas uniones podían desviar el corazón hacia la idolatría. Por eso, antes de morir, envió a su siervo a buscar esposa para Isaac en la tierra de sus parientes. Y así llegó Rebeca a su vida. Génesis 24. El contraste era evidente. Mientras los cananeos ofrecían a sus hijos a Baal o Astarté, Abraham quería que su descendencia permaneciera fiel al Dios verdadero, pero no siempre fue fácil. Isaac y Rebeca experimentaron en carne propia lo que significaba tener a los cananeos cerca. Su hijo Esaú, en lugar de obedecer la fe de su familia, tomó esposas cananeas.
La Biblia dice claramente que esas mujeres fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, Génesis 26:35. Cada día en el hogar se sentía la tensión porque las costumbres cananeas chocaban con la fe en el Dios de Israel. Este detalle es muy importante. Muestra que la influencia de Canaán no era solamente militar o cultural, sino espiritual y familiar. Un hogar podía quedar dividido entre la fidelidad a Dios y la idolatría de los pueblos vecinos. Para un hombre como Esaú, las mujeres cananeas parecían atractivas, pero para sus padres aquello significaba abrir la puerta a prácticas contrarias a lo que Dios había enseñado. Jacob, el hijo menor, tuvo una experiencia distinta. Rebeca lo envió a la casa de su familia para que allí encontrara esposa, evitando el mismo error de su hermano. Y aunque Jacob pasó muchos años lejos, cuando regresó a Canaán, lo hizo con la convicción de que la promesa de Dios seguía viva. Él mismo levantó altares al Señor, proclamando que, en medio de una tierra llena de ídolos, el Dios de Abraham e Isaac era el único digno de adoración. La historia de Isaac y Jacob en su contacto con los cananeos revela un principio eterno. No se trataba solo de convivir con otros pueblos, sino de resistir la influencia espiritual que podía desviar sus corazones. Esa lucha no fue sencilla, porque la tentación estaba siempre cerca, en matrimonios, en costumbres, en alianzas. Sin embargo, Dios preservó la línea de la promesa, demostrando que aún en medio de un ambiente hostil, la fe verdadera puede mantenerse firme. 7. José en Egipto y la espera del cumplimiento. La historia da un giro sorprendente con José, hijo de Jacob. Vendido por sus propios hermanos por envidia, terminó en Egipto como esclavo. Desde la perspectiva humana, parecía el final de un sueño, pero en realidad era el inicio de un plan mayor de Dios. José, el joven que había tenido visiones de grandeza, ahora se encontraba lejos de su familia, en una tierra extranjera y sin nada. Sin embargo, la mano de Dios estaba sobre él. A pesar de las injusticias, como cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a prisión, José se mantuvo fiel al Señor. En medio de los calabozos oscuros, su fe brillaba. Allí, Dios lo levantó como intérprete de sueños, hasta que llegó el día en que fue llamado delante del faraón. Con sabiduría divina, José interpretó el sueño de las vacas gordas y flacas, y en un solo día pasó de prisionero olvidado a gobernador de todo Egipto. Mientras tanto, en Canaán, sus hermanos y su padre Jacob enfrentaban la hambruna. La tierra que Dios había prometido a Abraham parecía estar bajo juicio, y los descendientes del patriarca tuvieron que salir en busca de alimento. Fue entonces cuando se reencontraron con José, aunque no lo reconocieron de inmediato. El joven esclavo ahora era un hombre poderoso, vestido con ropas de lino fino y con el anillo real en su mano. José, con lágrimas en los ojos, entendió lo que Dios había hecho. Lo había enviado antes que su familia para preservar la vida de los hijos de Israel. Así, los descendientes de Jacob entraron en Egipto, donde fueron recibidos con honra gracias a José. Allí crecieron, se multiplicaron y se convirtieron en un pueblo numeroso. Pero hay un detalle importante. Aunque prosperaban en Egipto, la promesa seguía siendo Canaán. Ellos no lo sabían en ese momento, pero esos siglos en tierra extranjera serían una espera, una preparación. Dios les había dicho a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena por 400 años antes de regresar a la tierra prometida. Génesis 15:13. Y así fue. Mientras los cananeos seguían viviendo en su tierra, adorando a sus ídolos y levantando sus ciudades, Dios estaba formando en Egipto un pueblo fuerte, listo para regresar un día y tomar posesión de la herencia que Él había prometido.
Cada día que pasaba era un recordatorio de que la palabra del Señor nunca falla, aunque tarde generaciones enteras en cumplirse. Quiero hacerte una pausa aquí, en esta historia completa de los cananeos, para preguntarte, ¿ya estás suscrito al canal? Si aún no lo hiciste, este es el momento. Suscríbete ahora mismo, dale un me gusta a este video y escribe en los comentarios la frase «Quiero permanecer fiel a Dios». Escríbelo y repítelo, porque tu comentario ayudará a que este mensaje llegue a miles de personas más. 8. Moisés y la promesa de conquistar Canaán. El tiempo de la esclavitud en Egipto llegó a su punto más doloroso. Los israelitas, que habían entrado como huéspedes en tiempos de José, ahora eran oprimidos como esclavos bajo el látigo del faraón. Sus gritos de angustia subieron al cielo y Dios escuchó sus clamores. Fue entonces cuando levantó a Moisés, un hombre que había sido rescatado de las aguas del Nilo y criado en el palacio egipcio, pero llamado por el Señor para liberar a su pueblo. Con mano poderosa, Dios mostró su gloria en Egipto. 10 plagas estremecieron la nación más poderosa del mundo antiguo, humillando a sus dioses y demostrando que el único soberano era el Señor de Israel. La última plaga, la muerte de los primogénitos, quebró finalmente el corazón del faraón, que permitió la salida del pueblo. Entonces ocurrió el milagro inolvidable. El Mar Rojo se abrió, y millones de israelitas caminaron en seco, mientras los ejércitos egipcios eran destruidos detrás de ellos. Ahora Israel estaba libre, pero no era un pueblo sin rumbo. Dios los guió hacia la tierra de Canaán, la misma que había prometido siglos atrás a Abraham, Isaac y Jacob. En cada paso del desierto, Moisés recordaba a la nación que no caminaban hacia cualquier lugar, sino hacia la tierra que fluía leche y miel. Pero junto con la promesa también estaba la advertencia: en Canaán habitaban pueblos poderosos, con ciudades fortificadas y ejércitos temibles. Entre ellos estaban los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los heveos y muchos otros. A los ojos humanos, conquistar Canaán parecía imposible. Los israelitas, recién salidos de la esclavitud, no tenían experiencia militar ni grandes armas, pero Dios mismo les aseguró: «Yo pelearé por vosotros». La victoria no dependería de su fuerza, sino de la fidelidad al Señor. La promesa era clara. Él entregaría a los pueblos cananeos en sus manos, no porque Israel fuera más fuerte, sino porque los cananeos habían llenado la copa de su maldad y el tiempo de su juicio había llegado. Deuteronomio 9, 4, 5. En el desierto, Dios comenzó a preparar a su pueblo. Les dio la ley en el monte Sinaí, les enseñó a depender de Él, enviándoles maná del cielo y agua de la roca, y les mostró que la verdadera batalla no estaba en el tamaño de las murallas cananeas, sino en la obediencia de sus corazones. Cada vez que Israel dudaba, Dios les recordaba: «Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de Egipto». Moisés mismo no entraría en la tierra prometida, pero hasta el final de su vida repitió al pueblo la visión que los sostenía. Canaán era real, estaba allí delante de ellos, y pronto la conquistarían porque Dios lo había prometido. La promesa no era solo un futuro territorio, sino una herencia espiritual, una tierra donde Israel podría servir y adorar al Señor sin cadenas. 9. El temor de los cananeos ante Israel. Mientras Israel avanzaba por el desierto, las noticias de lo que Dios estaba haciendo viajaban más rápido que ellos mismos. Las caravanas, los comerciantes y hasta los viajeros que pasaban por la región hablaban de un pueblo diferente, un pueblo que había salido de Egipto no por su propia fuerza, sino porque el Dios del cielo había derrotado al faraón, el rey más poderoso de la tierra. Los cananeos escucharon cómo el Mar Rojo se abrió y millones de israelitas caminaron en seco, mientras los carros egipcios fueron tragados por las aguas.
También supieron de cómo Amalec fue derrotado cuando Moisés levantó sus manos hacia el cielo, y cómo Dios sostenía a su pueblo con pan que caía del cielo y agua que brotaba de la roca. Para los cananeos, todo esto era aterrador, porque no estaban enfrentándose a un ejército común, sino a un pueblo cuyo Dios peleaba por ellos. La Biblia muestra un testimonio impactante en los labios de una mujer cananea, Rahab, la ramera de Jericó. Ella confesó a los espías de Israel: «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». Josué 2:9. Sus palabras revelan el corazón de toda Canaán. Sabían que la derrota era inevitable, porque el Dios de Israel era más grande que todos sus dioses. Imagina la escena en Jericó. Los soldados endurecidos, acostumbrados a la guerra, ahora temblando al escuchar que un pueblo de esclavos estaba derrotando reyes y naciones. Los sacerdotes de Baal y Astarté se esforzaban en sus rituales, ofreciendo sacrificios, incluso de niños, para intentar frenar lo que parecía imposible de detener. Pero en el fondo sabían que sus ídolos no podían compararse con el Dios que había humillado a Egipto. Ese temor no era simple miedo humano, era una convicción profunda de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los cananeos entendieron que el Dios de Israel no era como los suyos. Él no necesitaba altares de piedra ni sacrificios humanos, sino que se mostraba con poder en la naturaleza, en las batallas y en la fidelidad a sus promesas. Lo irónico es que, a pesar de ese temor, la mayoría de los cananeos endurecieron sus corazones. En vez de humillarse y reconocer al Dios verdadero, se aferraron más a sus ídolos y murallas. Solo Rahab, una mujer marginada por su oficio, tuvo la fe suficiente para creer y pedir misericordia. Su casa, marcada con un cordón rojo en la ventana, sería la única en Jericó que se salvaría, demostrando que Dios siempre extiende su gracia a quien confía en Él. Así, el temor de los cananeos no solo mostró la grandeza de Dios, sino también la diferencia entre quienes reconocen su poder y quienes lo rechazan. Jericó, con sus muros altísimos, no caería por la fuerza de Israel, sino porque sus habitantes ya estaban derrotados en su interior. El miedo era la antesala del juicio que se avecinaba. 10. Josué y la caída de Jericó. Después de la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué como líder de Israel. Su misión era clara: guiar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. El primer gran desafío era Jericó, la ciudad más fortificada de Canaán, símbolo del poder cananeo. Sus murallas eran dobles, altas y gruesas, tan impresionantes que parecían imposibles de derribar. A los ojos humanos, Jericó era una fortaleza inexpugnable, pero Dios le dio a Josué una estrategia que no tenía nada de militar y todo de espiritual. El Señor le dijo que los sacerdotes llevarían el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, y que el pueblo debía rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, en completo silencio, con los sacerdotes tocando las trompetas de cuerno de carnero. Al 7º día debían rodearla 7 veces, y al final, con un fuerte clamor, las murallas caerían. Imagina la escena. Cada mañana, los cananeos de Jericó subían a sus murallas y observaban a miles de israelitas marchando en silencio alrededor de su ciudad. No había gritos de guerra, no había arietes ni escaleras para trepar, solo un pueblo caminando y sacerdotes tocando trompetas. Día tras día lo mismo. El temor en Jericó aumentaba. Cada sonido del cuerno resonaba como un anuncio del juicio que se acercaba. Llegó el 7º día. Desde temprano, Israel rodeó la ciudad. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7. El silencio era estremecedor,
como si todo el cielo estuviera esperando ese momento. Y entonces Josué dio la orden: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. El clamor del pueblo subió al cielo, las trompetas resonaron con fuerza, y algo imposible ocurrió. Las murallas de Jericó se desplomaron al suelo. No fue un temblor, no fue un ataque humano. Fue la mano de Dios derribando lo que parecía indestructible. Israel entró directamente, tomando la ciudad en nombre del Señor. Solo una casa quedó en pie, la de Rahab, la mujer que había escondido a los espías y había colgado el cordón rojo en su ventana como señal de fe. Su familia fue salvada en medio de la destrucción, mostrando que Dios siempre tiene misericordia para aquellos que confían en Él. La caída de Jericó marcó el inicio de la conquista de Canaán. Fue una lección eterna para Israel y para nosotros. Las victorias no se ganan con fuerza humana, sino con obediencia y fe en el Dios Todopoderoso. Las murallas más altas de la vida, sean ciudades, problemas o enemigos, caen cuando el pueblo confía plenamente en el Señor. 11. Las batallas contra los reyes cananeos. Después de la caída de Jericó, la noticia corrió como fuego por toda la tierra de Canaán. Las ciudades fortificadas, los reyes orgullosos y los sacerdotes de Baal comprendieron que lo que había sucedido no era una simple victoria militar, sino la obra del Dios de Israel. El temor se apoderó de los cananeos, pero en lugar de humillarse, muchos reyes decidieron unirse para resistir. Así comenzaron las grandes batallas que marcarían la conquista. El primer desafío fue Jai, una ciudad aparentemente pequeña comparada con Jericó. Israel subestimó el poder de esa ciudad y sufrió una derrota amarga. La razón no estaba en la fuerza de Jai, sino en el pecado de un israelita llamado Acán, que había tomado del anatema. Dios mostró que la victoria no dependía de estrategias humanas, sino de obediencia. Una vez purificado el campamento, Israel regresó a Jai y esta vez, con la dirección divina, la ciudad cayó. Fue una lección clara: ningún enemigo es demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeño si Dios no está con ellos. Después de esto, se levantó una coalición de 5 reyes amorreos que querían detener el avance de Israel. El enfrentamiento ocurrió en Gabaón. Allí, Josué y el ejército de Israel lucharon con valentía, pero fue Dios quien inclinó la balanza. Desde el cielo, el Señor envió grandes piedras de granizo que cayeron sobre los cananeos, causando más muertes que la espada de Israel. Y en ese mismo día ocurrió un milagro sin precedentes. Josué clamó al Señor y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12. Y el sol se detuvo, prolongando la batalla hasta que Israel venció por completo. La noticia de aquel día recorrió toda la región. No había Dios en Canaán, ni ejército, ni muralla capaz de detener al Dios de Israel. Uno tras otro, los reyes fueron derrotados. Hazor, Megido, Laquis y muchas otras ciudades cayeron bajo la mano poderosa del Señor. Los ejércitos cananeos, con sus carros de hierro y sus guerreros expertos, no pudieron resistir a un pueblo que marchaba bajo la orden divina. Josué no se detuvo hasta haber derrotado a los reyes del norte y del sur de Canaán. La Biblia dice que la tierra descansó de la guerra porque los reyes fueron vencidos y sus territorios entregados a las tribus de Israel. Josué 11:23. Pero es importante notar que estas victorias no fueron para exaltar a Israel, sino para mostrar que el Señor cumple lo que promete. Él había dicho a Abraham que daría esa tierra a sus descendientes, y ahora esa palabra se hacía realidad. Cada batalla contra los reyes cananeos fue un recordatorio de que las guerras del Señor no se ganan con espadas, sino con fe y obediencia. Mientras los cananeos confiaban en sus alianzas y en sus dioses falsos, Israel confiaba en la presencia del Dios viviente, y ese fue el secreto de su victoria.
Amigo, si esta historia completa de los cananeos está tocando tu corazón, aprovecha este momento. Verifica si ya estás suscrito al canal, dale un me gusta y comparte tu fe escribiendo en los comentarios la frase "Confío en el poder de Dios". Escríbelo y repítelo, porque cada comentario hace que este mensaje alcance a muchas más vidas. 12. Los cananeos que sobrevivieron. Aunque Josué y el pueblo de Israel vivieron victorias extraordinarias en Canaán, la Biblia nos muestra que no todos los cananeos fueron destruidos. Había un propósito en esas conquistas: limpiar la tierra de idolatría y entregar a Israel la herencia prometida. Sin embargo, por la desobediencia de Israel, algunos pueblos cananeos permanecieron en medio de ellos. Un ejemplo clave fueron los gabaonitas. Cuando escucharon lo que Dios había hecho en Jericó y Jai, comprendieron que no podrían resistir al avance de Israel. Entonces idearon un plan astuto. Se disfrazaron de embajadores de una tierra lejana, con sacos viejos, pan enmohecido y odres de vino rotos, y llegaron al campamento de Josué pidiendo paz. Israel no consultó al Señor y firmó un pacto con ellos. Cuando descubrieron que eran vecinos cananeos, ya era demasiado tarde. Los gabaonitas sobrevivieron, aunque quedaron como siervos en Israel, cortadores de leña y aguadores para la congregación y el altar de Dios. Josué 9. Pero no solo los gabaonitas permanecieron. Muchas ciudades y pueblos quedaron sin ser completamente conquistados. En algunas regiones, los israelitas prefirieron hacer pactos o permitir que los cananeos siguieran viviendo allí, en vez de expulsarlos como Dios había ordenado. Esto parecía una decisión práctica en aquel momento, pero con el tiempo se transformó en un problema espiritual enorme. Porque aquellos cananeos que sobrevivieron no solo convivieron, sino que comenzaron a influenciar a Israel. Sus ídolos quedaron en medio de la tierra prometida. Sus costumbres paganas continuaron vivas y sus altares profanos siguieron atrayendo a los corazones débiles. Lo que no fue eliminado por completo se convirtió en una trampa para las generaciones futuras. La Biblia muestra que este fue el origen de muchos tropiezos durante la época de los jueces. Israel se casaba con mujeres cananeas, participaba de sus fiestas idolátricas y olvidaba al Señor para servir a Baal y Astarte. Cada vez que eso ocurría, Dios entregaba al pueblo en manos de sus enemigos hasta que clamaban por liberación. Los cananeos que sobrevivieron son un recordatorio de lo que pasa cuando no obedecemos por completo la voz de Dios. Una semilla de desobediencia puede convertirse en un bosque de problemas. Israel aprendió que convivir con lo que Dios había ordenado eliminar trae consecuencias, porque el pecado tolerado siempre termina creciendo y dominando. Así, aunque los cananeos fueron derrotados en gran medida, su sombra permaneció en la historia de Israel, y esa sombra se convertiría en uno de los mayores desafíos para el pueblo escogido: mantenerse fiel a Dios en medio de una tierra que todavía respiraba idolatría. 13. El libro de Jueces y la influencia cananea. Tras la muerte de Josué, Israel quedó en la tierra prometida, pero sin un líder fuerte que guiara cada paso como lo había hecho él. En ese vacío de autoridad comenzó una de las etapas más difíciles y oscuras de la historia del pueblo, la época de los jueces. Y en medio de todo esto, la influencia de los cananeos se convirtió en una amenaza constante. Dios había ordenado eliminar toda forma de idolatría de Canaán, pero los israelitas dejaron pueblos cananeos en medio de ellos. Al principio, parecía un detalle sin importancia: convivir, hacer pactos, permitir que algunos permanecieran en las ciudades. Pero lo que comenzó como tolerancia se transformó en seducción espiritual. Israel empezó a mirar a los cananeos no como enemigos, sino como modelos. Sus dioses, Baal y Astarte, comenzaron a parecer atractivos.
sus fiestas y rituales despertaban curiosidad. Sus matrimonios mixtos abrían las puertas a un sincretismo religioso que poco a poco apagaba la fe en el Dios verdadero. El libro de Jueces repite una frase clave que describe esa época. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Israel se olvidaba de la ley de Dios y, al dejarse llevar por las costumbres cananeas, caía una y otra vez en el pecado. Entonces, como consecuencia, el Señor permitía que otros pueblos los dominaran. El ciclo se repetía. Israel se apartaba de Dios, sufría bajo la opresión, clamaba por ayuda, y Dios levantaba un juez, un libertador, que los rescataba. Débora, Gedeón, Sansón y otros jueces fueron instrumentos de Dios en medio de esa lucha constante. Pero incluso en esas victorias, la sombra cananea seguía presente. Los altares a Baal aparecían una y otra vez. Los ídolos permanecían en las casas, y el corazón del pueblo oscilaba entre servir a Jehová y rendirse a la idolatría. La influencia cananea no era solo externa, era interna. Era la tentación de cambiar al Dios invisible por dioses visibles, de abandonar la santidad por rituales que prometían placer inmediato, de olvidar el pacto eterno por prácticas que agradaban a las multitudes. Y cada vez que Israel caía en esa trampa, el resultado era el mismo: dolor, derrota y esclavitud. El libro de Jueces es, en esencia, la historia de un pueblo que luchaba contra su propio corazón y contra la influencia de sus vecinos cananeos. Una lección que sigue vigente hoy. Lo que permitimos que permanezca en nuestra vida, aunque parezca pequeño, puede convertirse en un gigante que nos aparte de Dios. Israel no perdió batallas por falta de espadas, sino por falta de fidelidad. La verdadera guerra no estaba en las murallas de Canaán, sino en el corazón de su propio pueblo. 14. El cumplimiento del juicio de Dios. Dios había sido paciente con los cananeos durante siglos. Cuando habló con Abraham, le dijo que sus descendientes no tomarían la tierra inmediatamente, porque la maldad del amorreo aún no había llegado a su colmo. Génesis 15:16. Esto significa que el Señor, en su misericordia, les dio tiempo para arrepentirse, para abandonar sus ídolos y volver a Él. Pero generación tras generación eligieron seguir a Baal, a Astarte, a Moloc, y persistieron en sacrificios humanos, rituales de inmoralidad y violencia. La copa de su maldad finalmente se llenó y llegó el momento del juicio. Ese juicio no vino de manera repentina como un rayo del cielo, sino a través de la conquista de Israel. Cada ciudad caída, cada rey derrotado, cada altar derribado, era una señal de que Dios estaba cumpliendo lo que había dicho. Jericó fue solo el inicio. Ai, Azor, Megiddo, Laquis y otras tantas ciudades fueron entregadas en manos de Israel. No porque Israel fuera más poderoso, sino porque Dios mismo estaba ejecutando justicia sobre un pueblo que había despreciado su nombre. La historia muestra que ni siquiera los dioses falsos de los cananeos pudieron protegerlos. Los templos que alguna vez fueron lugares de orgullo se convirtieron en ruinas. Los ídolos tallados en madera y piedra fueron quebrados. Las murallas que parecían eternas se desplomaron. Todo lo que ellos habían levantado para desafiar al Señor cayó ante su presencia. El juicio de Dios no dejó dudas. Ninguna nación, por fuerte que parezca, puede resistir para siempre contra el Creador. Pero es importante notar que ese juicio también fue una advertencia para Israel. Dios les recordó que si ellos seguían el mismo camino de los cananeos, adorando ídolos y abandonando al Señor, sufrirían las mismas consecuencias. Y con el paso del tiempo, eso se cumplió. Israel también fue llevado al exilio cuando se apartó de Dios. El juicio sobre los cananeos era un espejo del carácter justo de Dios, que no tolera el pecado ni siquiera en su propio pueblo. Al final, los cananeos desaparecieron como nación.
Sus nombres quedaron registrados en la Biblia como un recordatorio de lo que sucede cuando un pueblo se endurece contra Dios. Pero también quedó claro que el Señor es fiel a sus promesas. Lo que le dijo a Abraham cientos de años antes se cumplió al pie de la letra. La tierra fue entregada a su descendencia y la historia de Canaán pasó a ser una lección eterna para todas las generaciones. 15. La enseñanza eterna de la historia cananea. La historia de los cananeos no es simplemente un relato antiguo escrito en las páginas de la Biblia. Es una lección viva, un espejo en el que cada generación puede mirarse y entender cómo actúa Dios en la historia de la humanidad. Los cananeos fueron un pueblo fuerte, con ciudades impresionantes, con ejércitos temibles y una cultura que parecía floreciente. Pero detrás de toda esa grandeza había un corazón corrompido, entregado a la idolatría y a prácticas que ofendían profundamente al Señor. Dios les dio tiempo. Durante siglos, la paciencia divina se extendió sobre ellos. No fueron destruidos de inmediato, sino que tuvieron oportunidad tras oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, eligieron seguir sacrificando niños a Moloc, confiando en Baal para la lluvia y la fertilidad, y levantando templos a Astarte en lo alto de los montes. Eligieron vivir como si Dios no existiera, y el resultado fue su caída. La enseñanza es clara. Ningún poder humano, ninguna muralla, ninguna riqueza puede sostener a un pueblo que decide darle la espalda al Creador. Jericó no cayó por la fuerza de Israel, sino por la obediencia a Dios. Los reyes cananeos no fueron derrotados por la espada, sino porque el Señor mismo peleaba contra ellos. La historia de los cananeos es, en esencia, la historia del juicio de Dios sobre la idolatría y el pecado, pero también es una advertencia para Israel y para nosotros. Israel fue advertido de no seguir el ejemplo de los cananeos, porque si lo hacía, sufriría las mismas consecuencias. Y así ocurrió siglos después, cuando la idolatría entró en el corazón del pueblo y Dios los entregó en manos de babilonios y asirios. Lo que sucedió con Canaán fue una señal de que el Señor no hace excepción de personas. Él es justo y santo, y su palabra se cumple. Sin embargo, en medio del juicio, también hay un mensaje de esperanza. Rahab, la mujer cananea que creyó, fue salva junto con su familia y llegó a formar parte de la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. Eso nos recuerda que, aún en medio de la destrucción, Dios abre un camino de misericordia para quienes se arrepienten y ponen su fe en Él. La historia eterna de los cananeos nos habla hoy con la misma fuerza. El pecado trae ruina, pero la obediencia y la fe en Dios traen vida y salvación. Los cananeos desaparecieron como nación, pero su recuerdo quedó en la Escritura como un llamado a escoger sabiamente. Viviremos confiando en ídolos que no pueden salvar, o en el Dios vivo que cumple sus promesas. Esa es la lección que traspasa los siglos y llega hasta nosotros. La historia completa de los cananeos no es solo la caída de un pueblo antiguo, es también un espejo que refleja lo que sucede cuando el corazón humano decide vivir lejos de Dios. Ellos tenían murallas imponentes, ejércitos numerosos y riquezas abundantes, pero nada de eso pudo sostenerlos cuando el juicio divino llegó. Y si somos honestos, ¿no nos parecemos muchas veces a ellos? Confiamos en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en lo que construimos, y poco a poco dejamos a Dios fuera de nuestra vida. El dolor de los cananeos fue perderlo todo por haberse aferrado a lo que no podía salvarlos. Y ese mismo dolor nos alcanza cuando ponemos nuestra confianza en ídolos modernos, dinero, poder, placer o éxito. Nada de eso llena el vacío del alma. Nada de eso puede sostenernos en los momentos de prueba. Pero en medio de esta historia dura, brilla una verdad que trae esperanza. Dios siempre abre un camino de salvación para el que cree. Así como Rahab,
en medio de un pueblo destinado al juicio, fue rescatada por su fe. Tú y yo también podemos encontrar misericordia si decidimos confiar en el Señor. La enseñanza eterna de los cananeos es clara. El pecado trae ruina, pero la fe y la obediencia traen vida. El mismo Dios que derribó las murallas de Jericó es el que puede derribar hoy las murallas de tu corazón, liberarte de la esclavitud del miedo, del pecado y de la desesperanza. Esa es la solución, volvernos al Dios verdadero, confiar en sus promesas y caminar bajo su dirección. Porque todo lo que construimos sin Él caerá, pero lo que edificamos sobre su palabra permanecerá para siempre. Hemos llegado al final de esta poderosa historia completa de los cananeos. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy importante. Verifica si ya estás suscrito al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus amigos y familiares, porque alguien que conoces necesita escuchar este mensaje hoy. Y antes de irte, escribe en los comentarios la frase: quiero permanecer fiel al Dios verdadero. Escríbelo y repítelo, porque tus palabras no solo fortalecen tu fe, sino que ayudan a que este video llegue a muchas más personas alrededor del mundo.